Antes de empezar, una Sí, cosita. Ayer fue el día del bibliotecario sí, y si bien él no es bibliotecario de carrera, claro. digamos, o sea, de hecho es nuestro bibliotecario en el Giachino, Alejandro. Sí, Así sí, que sí. un feliz día Feliz día. para Hay usted. veces, gracias, gracias, muchas gracias. Hay veces que, Feliz día, Ale. gracias, gracias. Hay veces que pienso cómo voy a encontrar los libros al regreso a la escuela. Voy a tener que limpiarlos. Va a quedar con una biblioteca medieval llena de polvo pero bueno, vamos a hacer una limpieza Igual cuando volvamos. Sí, está todo casi como que quedó detenido en el tiempo, ¿viste? Como el Titanic que quedó. claro. Bueno, entras a la biblioteca y está como el último libro que retiraron, ¿viste? Los trabajos que dejaron los chicos, Como está todo como. una especie de pecuén quedó más o menos la escuela. Es como Pecuen, claro, claro, claro. Claro, bueno, así que gracias por el saludo. Bueno, vamos a empezar y les decía yo que voy a compartir la pantalla. Siempre es más entretenido, me parece, humildemente, hacer una charla con imágenes y hoy tengo muy buenas imágenes. Así que bueno, vamos a empezar compartiendo porque las imágenes van a ir guiando mi relato, si se quiere. Bueno, empiezo esta charla con una frase de Borges que siempre me llamó mucho la atención, que Borges dice que si una persona es sensible y llega a París, la primera noche no va a poder dormir, porque si cierra los ojos va a escuchar en su oído el murmullo de las millones y millones de personas que han vivido a lo largo de la historia en París y que han muerto allí. Y les digo que, bueno, es verdad, yo soy una persona hipersensible a todo lo que sean los estímulos de energía, y lo que le pasa a uno al llegar a París es justamente eso, sentirse al lado de la historia. No voy a hacer esta charla muy autorreferencial acerca de mi experiencia humildísima y cortísima en el viaje, pero sí por ahí lo voy a matizar con algunas cosas que viví o que vi. Y bueno, es verdad, lo que uno siente al llegar a París, la primera noche sobre todo, cuando uno quiere dormir, es esa sensación de que está en un lugar donde la historia pasó. ¿Por qué? Porque nosotros acá en Buenos Aires, y en cualquier ciudad de América, eh, Buenos Aires tiene lugares con mucha historia, lugares con mucha carga positiva, donde pasaron cosas lindas, lugares con mucha carga negativa, donde pasaron cosas horribles, pero la de Buenos Aires y la de América es una historia, en comparación, te diría, adolescente en cuanto a cantidad de años. París tiene más de 2.200 años. París nace en lo que es hoy la isla de la Cité, ¿sí? Esta pequeña isla, este pequeño asentamiento, ¿sí? Primero construido por los galos y luego por los romanos, surge en el año 200 antes de Cristo, de manera que hay 2.200 años de historia literalmente en el lugar en donde vos estás parado. La primera París fue esta París romana, ¿sí? La segunda París es esta París medieval, de la época medieval, de la Edad Media, ¿sí? Ya con Notre Dame construida. Este es un dibujo que marca de manera exacta lo que era París, ya estamos en el año 1400, 1500, y tenemos la Ile de la Cité hoy, esa isla donde está Notre Dame de París, eh, como ven, con esa tendencia tan linda que tienen los franceses a ordenar todo, una isla mucho más armónica en su arquitectura y en cuanto a la ubicación de los edificios y demás. La cuestión es que toda esta París, toda esta ciudad que atraviesa miles de años de historia, uno la percibe. Así que vamos a contar algunas de las historias que fueron pasando, ¿sí? Vamos a ir primero a este lugar. Este lugar era, durante la Edad Media, el cementerio más importante de París, el llamado Cementerio de los Inocentes, ¿sí? Un cementerio que recibía muchos y muchos cadáveres. ¿Por qué? Porque la mortalidad en la Edad Media era altísima. Ustedes saben que en la Edad Media no había los remedios o las vacunas que tenemos hoy, entonces cualquier mínima enfermedad mataba a la gente muy rápidamente. Era una época llena de guerras, literalmente había una guerra por año, era una época de gran mortalidad. Por ejemplo, la peste negra del año 1300 mata a 1/3 de la población de europea, es decir, 1 de cada 3 europeos murieron por la peste negra, fueron millones, y los parisinos no daban abasto a enterrar a la gente que moría. Entonces se construyó este cementerio en el año 1300, que es el cementerio de los inocentes, ¿sí? Acá lo vemos en algunos dibujos de la época. Era el cementerio más grande de París, y la mayoría de las personas que fallecían en la ciudad iban a parar ahí, ¿sí? Hasta que
la acumulación de cadáveres fue tanta, ¿sí? ¿Qué sucede esto? En el año 1780, en la medianera que daba al cementerio, vivía una persona que estaba arreglando su jardín. ¿Sí? Y en un momento dado, mientras esta persona arreglaba su jardín, la medianera que daba al cementerio cede, se le cae encima, ¿sí? Y bueno, el tipo muere. Lo que había pasado, la imagen lo refleja, es que el cementerio estaba tan repleto de cadáveres que rebosó y explotó. Básicamente los cadáveres se tiraban en una fosa común, se venían acumulando, como les digo, desde la época romana, desde esa época romana hasta luego los comienzos de la Edad Media, donde la mortalidad era altísima, y todos los cadáveres se iban acumulando de una manera tan gigantesca en el cementerio de los Inocentes, ¿sí? Que la pared se derrumbó y que ya el lugar, como ven acá, no daba abasto, ¿sí? Este es el cementerio de los Inocentes hoy. La calle de los Inocentes, y esta pared, que como vimos antes formaba el entramado de las tumbas, hoy está formada por, como ven acá, un restaurante, un bar. Es un lugar que irradia una energía muy extraña, ¿sí? El cementerio de los Inocentes entonces se derrumba en 1780. Esto llama la atención de las autoridades parisinas, que lo que dicen es, no podemos seguir teniendo cementerios con tantos problemas de higiene por toda la ciudad. Hay que hacer algo, ¿sí? Acá tenemos otra imagen de lo que es hoy el antiguo cementerio de los Inocentes, un lugar al que no conviene acercarse por la noche, ¿sí? Bien, como existía el cementerio de los Inocentes, también existía otro, el llamado cementerio de la Trinidad, en donde estaba ubicado el cementerio de la Trinidad, otro de los cementerios gigantescos de la época medieval. Hoy se encuentra este supermercado, un supermercado Monoprix, que es como si fueran los supermercados Coto de Buenos Aires, hay por todos lados. Y cuando estaban construyendo para hacer un estacionamiento en este Monoprix, se encuentra esto que vemos aquí a la izquierda, esta fosa común, ¿sí? Esta foto es del año pasado, 2019. Quiere decir que hoy en día eh, la cantidad de muertos de la época medieval y de los tiempos un poco más modernos era tan elevada que cualquier lugar en el cual hubiera un cementerio, hoy en día siguen apareciendo esqueletos en fosas comunes. Bien, lo que se decidió entonces en el año 1780 por las autoridades de París, que no sabían qué hacer con estos cadáveres que aparecían por todos lados, ¿sí? Fue construir en una cantera, una mina abandonada al sur de la ciudad, esto que ven acá. Esto que ven acá es, como les decía, la entrada a una mina, ¿sí? Donde los franceses dicen, vamos a poner dentro de esa cantera todos los cadáveres que vayan sobrando de alguna manera del cementerio, ¿sí? Acá tenemos un cartel en la entrada de este lugar, que hoy en día se conoce como las Catacumbas de París, que es el lugar más publicitado en cuanto a este lado oscuro de París. Es un lugar súper, hiper publicitado, seguramente lo hayan escuchado nombrar, ¿sí? Cuando uno va a las Catacumbas de París, es un paseo turístico hoy en día, lo recibe un cartel que dice, frena, acá es el imperio de la muerte, ¿sí? ¿Cómo se construyó las catacumbas de París? Bueno, acondicionaron esta mina abandonada, ¿sí? Y durante las noches, esta es la única foto que tenemos, ¿sí? Trabajadores cruzaban toda la ciudad trasladando, ¿sí? Fémures, calaveras, bueno, costillas, todos los restos de las personas que habían fallecido en todos esos lugares que había que limpiar, ¿sí? Y a lo largo de tantos años, durante casi un siglo, se fueron trasladando todos los cadáveres de todos los cementerios de París para hacer lugar y para, como vimos, construir plazas o parques en esos lugares, ¿sí? Y se forma lo que vemos acá, las Catacumbas de París, que son un paseo al cual los turistas pueden acceder. Es un lugar muy caro, extrañamente, la entrada sale creo que una cosa así como 30 euros, al menos ayer me fijé y estaba eso la entrada, y en este recorrido, ¿sí? Uno va deambulando por estos pasillos oscuros, ¿sí? Y se va encontrando con las paredes tapizadas de huesos. No es un paseo que yo haría, y quizá muchos de ustedes tampoco, pero uno recorre estas galerías oscuras, ¿sí? Y ve todo muy ordenado, vuelvo a repetir, como son los franceses, ¿sí? Por ejemplo, se va a encontrar con las osamentas del cementerio de los Inocentes, depositadas aquí el 2 de julio de 1809, y se encuentra con los cadáveres de más o menos 6 o 7 millones de parisinos en este canal tan intrincado de kilómetros, kilómetro y medio que duran, o por el cual se extienden las catacumbas, ¿sí? Uno sigue caminando y ve, por ejemplo, los esqueletos del antiguo cementerio de la Trinidad y el de Saint-Leu, ¿sí?
Fíjense que los franceses tienen todo ordenado y catalogado de qué cementerio vienen cada uno de los restos, en qué día se depositaron ahí. Y es un paseo, como digo, un poco truculento, ¿sí? Acá tenemos los huesos del cementerio de Saint-Eustache, que era otro de los cementerios de la época medieval, y si uno recorre, ¿sí?, lo que va a encontrar son los restos de 6 millones de parisinos que habían fallecido en la ciudad por pestes, por guerras, por rebeliones, por enfermedades pequeñas, ¿sí? Es un paseo un poco mórbido que no les recomiendo. Sin embargo, curiosa la naturaleza humana, siempre que uno quiere reservar entradas, están agotadas, porque es uno de los paseos más requeridos en París y las entradas, digamos, cuesta mucho trabajo conseguirlas, quizá mucho más que para algunos de los museos comunes. En mi periplo pequeñito por París de una semana, ni se me ocurrió pisar las catacumbas porque no creo que yo pudiera entretenerme en un paseo en el cual lo único que hay que ver son cadáveres. Pero bueno, es una curiosidad y una de las leyendas más grandes de París. Las catacumbas, ¿sí? Si les interesa, la ubicación está acá al sur de la ciudad, pegadito al cementerio de Montparnasse, donde, por ejemplo, está enterrado nuestro Julio Cortázar, está Sartre y Simón de Beauvoir en la misma tumba. Bueno, tenemos muchos, Jim Morrison también ahí, si les gusta el rock. Todos esos están hoy enterrados en el cementerio de Montparnasse, en un lugar que en 1880, cuando se construyeron las catacumbas, estaba alejado de la ciudad, en la ribera izquierda, alejado. Como ven, alejado de acá de la Ile de la Cité, que es el corazón de París. ¿Sí? Esta es Perdón, la... Ale. Sí. ¿Se puede admitir a alguien que está en espera? Ah, sí, sí, sí. A ver, espérame que... Gracias. No, no hay problema. Espérame que me fijo. A ver, vamos a dejar de compartir pantalla un minuto para admitir. Ahí está. Ahí está. Disculpen, ya volvemos. Y volvemos. Bueno, entonces, les decía, no es un pasaje que yo haya querido hacer, pero bueno, es uno de los pasajes turísticos más recomendables. Bueno, la primera de las historias truculentas de París tiene que ver con las catacumbas, ese lugar donde 6 millones de parisinos anónimos descansan hoy, ¿sí? Y un paseo súper requerido. Bien, vamos a la segunda. La segunda me gusta un poco más. La segunda nos vamos al norte de la ciudad, en un lugar un poco alejado de toda guía turística, ¿sí? Si uno ve ese puntito rojo que marqué en el mapa, y uno camina por París en algún atardecer deambulando, se va a encontrar con esta plaza un poco despoblada de cualquier tipo de vegetación, que se llama la Plaza del Coronel Fabián, ¿sí? Entonces, uno dice, bueno, una plaza, como ven, la plaza no dice absolutamente nada, ¿sí? Pero si uno viera esta plaza en el año 1400 o 1300, se encontraría con un lugar absolutamente distinto y con un lugar al que uno no quisiera ir. Ustedes saben que París, a diferencia de Buenos Aires, no es una llanura, sino que es una ciudad que tiene distintas colinas, ¿sí? Una de las colinas es Montmartre, y la otra de las colinas es este barrio donde se encuentra esta plaza del Coronel Fabián. ¿Sí? Si yo voy caminando por esta plaza, la recorro un atardecer, no sentiría nada. Pero si nos vamos al año 1400, ¿sí?, lo que veríamos es esta misma colina con una especie de edificación extraña que ustedes ven ahí, ¿sí? Acá tenemos París, el Louvre, acá hay el antiguo Louvre, que era el palacio, acá tenemos una ejecución, ¿sí? Un día más en la París medieval, llena de ejecuciones y de muertes, ¿sí? Y a lo lejos, donde hoy está esa plaza del Coronel Fabián, tenemos esto que ustedes no llegan a ver. Bueno, ¿qué era esto? Este edificio o esta edificación tan extraña que vemos acá. Ustedes dirán, ¿pero qué es esto? No llego a identificar. Esto que vemos acá, ubicado exactamente en el lugar donde hoy está la plaza del Coronel Fabián, era una horca con capacidad para 45 personas, ¿sí? La justicia medieval era bastante más brusca que la justicia actual. Cualquier crimen por traición al Estado o al fisco, podemos decir, cualquier bandolero que se encontrara en los caminos, cualquier asesino o cualquier ladrón era ejecutado en la horca. Y como los crímenes eran tantos, y como la justicia no daba abasto para construir patíbulos suficientes, lo que se hizo en el año 1380 fue construir en las afueras de la ciudad este gigantesco y tan extraño edificio, ¿sí?, absolutamente ominoso,
para ahorcar allí a todos los criminales y maleantes posibles. Esta ubicación no era caprichosa. Si ustedes prestan atención a la imagen anterior, desde París, una París obviamente sin edificios altos, ¿sí? Solamente el Louvre y la Conciergerie por ahí y Notre Dame eran los únicos puntos altos de la ciudad, desde cualquier punto de París vos veías allá a lo lejos esa sombra ominosa, esa montaña, esa colina, y sabías que si te mandabas algún desfalco, si traicionabas la confianza del rey, o si cometías un delito en alguna de esas noches oscuras de París del año 1400, terminabas en esta horrible horca de Montfaucon. ¿Sí? Acá hay una reconstrucción hecha en 3D, y el lugar era así. Fíjese que el lugar era un descampado terrible, ¿sí? Solamente algunas cruces ahí, y las personas colgadas que se dejaban sin ningún, digamos, sin ningún prurito por la higiene, se dejaban a merced de los cuervos que vemos por acá, o de algún buitre que podía llegar a deambular, para que se coman los cadáveres. Era un lugar horrible al que no era muy recomendable acercarse. Sí, acá tenemos otro grabado medieval, tenemos a París a lo lejos, y acá tenemos, en esa colina de Montfaucon, la infame horca de Montfaucon. ¿Sí? Otra reconstrucción en 3D, era un lugar absolutamente horrible y espantoso, y abajo, ¿sí? Había un cementerio o un osario general para depositar a toda esta gente, cuando estos cada vez eran comidos por los cuervos o simplemente por la propia intemperie se transformaban en huesos, ¿sí? Los lugares caían a la fosa común. ¿Sí? Todos los grabados medievales lo muestran como un lugar espantoso, absolutamente horrendo. ¿Por qué pongo una foto de mi querido Quasimodo y de Esmeralda, protagonistas de la novela El jorobado de Notre Dame, en realidad Nuestra Señora de París? Porque Víctor Hugo cuenta en el horrible y tristísimo final que tiene esa novela, ¿sí? Donde a Esmeralda la cuelgan por ser hechicera, a Esmeralda la cuelgan justamente en la horca de Montfaucon, y ustedes saben que el final trágico y terrible de ese libro es que Quasimodo, cuando se entera lo que le pasa a su amada Esmeralda, se va a dormir a la horca de Montfaucon, y cuando Esmeralda cae al osario general, ¿sí? Por la propia desintegración de su cadáver, Quasimodo se arroja al osario general, se abraza a ella y muere. Muchos años después, cuenta Víctor Hugo en su novela, que se encuentra en esta horca de Montfaucon, ¿sí? Los restos de una mujer joven y de un jorobado. Ahí cierra la terrible novela Nuestra Señora de París, en la infame horca de Montfaucon, donde se calcula que han muerto más o menos 600.000 personas a lo largo de toda la época medieval sobre todo. Ahora bien, si hoy en día yo camino por ahí, lo que vemos llegan a ver una pequeña elevación del terreno, yo estuve por esta zona, ¿sí? Ahora les voy a contar, se percibe una elevación del terreno incluso cuando uno va caminando, y en el lugar exacto donde está la plaza, estaba la horca. Pero los parisinos, que tienen toda la ciudad marcada con carteles que van contando al caminante o al turista ocasional lo que había en ese lugar, parece que quieren olvidar de alguna manera la horca de Montfaucon, porque no encontré yo y no hay ningún cartel que recuerde que en ese lugar, ¿sí? Existía este patíbulo tan horrible. Me da la impresión que los parisinos del barrio quieren olvidar ese lugar tan espantoso que existió ahí, ¿sí? Cuando cae la noche el lugar se despuebla, ¿sí? Y un atardecer que yo andaba por la zona, me acerqué y tomé esta foto tan desenfocada de la horrible plaza del Coronel Fabián, ¿sí? No me animé a cruzar ni loco a esa plaza y me fui corriendo al hotel porque ya caía la noche. La leyenda cuenta que durante la noche se escuchan, obviamente, gritos, ruidos de cadena, ruidos de francés, o voces en francés antiguo, mujeres llorando. Es una zona de las más embrujadas de París, la antigua e infame horca de Montfaucon. Pero vuelvo a llamar la atención sobre esto. Es muy curioso que no haya un solo cartel que muestre que en esta plaza, la plaza del Coronel Fabián, existía hace 600, 700 años, un lugar al que nadie quería acercarse. Y quizás esta chica, esta bella parisina que andaba en bicicleta, tan apresuradamente en un atardecer de junio del año pasado, no tiene idea de que ese lugar haya sido hace tanto tiempo el lugar más mórbido y oscuro de la ciudad, ¿sí?
dejemos la horca de Montfaucon y dejemos a sus fantasmas que siguen apareciendo cada una de las noches, ¿sí? Es un lugar muy silencioso porque es un barrio alejado de la periferia y no se los recomiendo visitar cuando cae el sol. Yo no me animé a cruzar, me fui prácticamente corriendo del lugar, lo tengo que reconocer, ¿sí? Bien, pasamos a la tercera de las historias. Por ahora venimos viendo que París es un lugar en el que la muerte era algo muy cotidiano, ¿sí? En la época medieval y a comienzos de la Edad Moderna, y esas huellas siguen quedando aún en la ciudad. Por eso lo que decía al principio, si uno cierra los ojos en esa ciudad milenaria, escucha las voces de todas estas historias que han pasado, tan terribles, de tragedia, de enfermedades, de peste. Es una ciudad rebosante de historia, ¿sí? Vamos al tercero de nuestros relatos, ¿sí? Vamos a ir ahora a este pequeño puente que se llama el Puente Marie, Pont Marie, que se encuentra, en este caso, en la zona más cercana de la ciudad, la famosa isla de la Cité, otra vez. Unida a la isla de la Cité hay otra isla muy bella que se llama la isla de San Luis. En esta isla hay un puente, que les pido que recuerden, que se llama Pont Marie. Un puente que no es tan turístico porque la verdad no tiene mucho atractivo para los turistas. Bien, vamos a avanzar en el tiempo y nos vamos al año 1940, cuando durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Esto da para una charla completa también, los nazis toman Francia, ¿sí? Invaden y conquistan París fácil y rápidamente. Bien, es decir, que desde 1940 los franceses ven un domingo a la mañana entrar por esta avenida de Champs-Élysées el ejército nazi, ¿sí? Hitler quiere tener París como una especie de joya de su corona, y durante años se da una situación muy extraña, porque los franceses y francesas, los parisinos y parisinas, vivían e interactuaban con todos los soldados alemanes que vivían en esta ciudad, ¿sí? Vamos a contar la historia de una chica como esta, de la cual solo sabemos el nombre, que se llama Ana. Ana es una chica que tiene un amante, podemos decir, o tiene como amante, mejor dicho, a un alto mando de los nazis en París, un comandante, un oficial, ¿sí? Al que recibe todas las noches en su departamento, ¿sí? Y al que, entre caricias, le extrae, digamos, toda la información acerca de los planes de los alemanes para la ciudad y demás. Pero Ana, que puede ser esta chica que vemos acá, en esta foto instantánea, Ana, que recibe todas las noches a este amante alemán, tiene una doble vida, porque Ana es miembro de la resistencia parisina, formada por jóvenes, generalmente entre 20 y 30 años, fueron los que desde la clandestinidad y durante toda la ocupación alemana, ¿sí? En secreto, conspiraban para expulsar a los alemanes de la ciudad. Bien, voy a terminar, no se preocupe. Entonces, Ana forma parte de la resistencia, ¿sí? Y de alguna manera tiene una doble vida, porque durante el día ella pasa información a sus amigos de la resistencia, pero durante las noches recibe a su amante alemán al cual le saca todos los datos. Bien, el 25 de agosto de 1944, los franceses de la resistencia se enteran que los tanques norteamericanos están muy cerca de la ciudad, entonces se produce una gigantesca y enorme rebelión en toda la ciudad que vemos acá en estas fotos. Una rebelión que se da por cada uno de los puntos de la ciudad donde estos jóvenes muestran su verdadera cara, sacan sus armas a la calle y en la Rue de Rivoli, por ejemplo, se plantan ante los alemanes. En el Boulevard San Michel, una vez más superponiendo pasado y presente, construyen barricadas para frenar a los tanques alemanes, ¿sí? En el otro lugar de París, en la Place de Petit Pont, también construyen barricadas, ¿sí? Al borde de Notre Dame, construyen barricadas y con armas van a resistir a los alemanes. Finalmente, ese día, estos jóvenes logran, en combates que dejan miles de muertos por toda la ciudad, la rendición de los alemanes. Y Ana, esa chica que conté, aparece en todos estos lugares en el mismo momento, ¿sí? La ven en Notre Dame, la ven en la Plaza de la Concordia, la ven en la Rue de Rivoli, combatiendo, ¿sí? Al otro día, cuando los alemanes se rinden, se arma un gran desfile en París para celebrar, ¿sí? Un gran desfile encabezado por De Gaulle, por Charles de Gaulle, el gran liberador de París,
después de que los alemanes se rinden, se produce un gran desfile por toda la ciudad, ¿sí? Ana es vista en este desfile por Champs-Élysées, ustedes imagínense una ciudad rebosante de alegría después de 4 años de dominio nazi, una ciudad en la cual todos cuentan sus hazañas en pos de esta resistencia, ¿sí? Pero esa noche, cuando Ana y su grupo, cuando el grupo de Ana se reúne en uno de los bares de Champs-Élysées para celebrar la rendición, ven venir al novio de Ana llorando. Cuando le preguntan qué le pasa y dónde está Ana, por qué no vino con él, el novio les comunica que Ana había aparecido muerta la noche del 24, ¿sí? Sobre el Pont Marie. Había sido citada por este sargento alemán, ¿sí? Y la había asesinado. Esto fue el 24. Cuando todos los jóvenes de este grupo de la resistencia empiezan a hablar entre ellos, todos se dan cuenta que vieron a Ana el 25, el día de la liberación, cada uno en su lugar estratégico en el cual estaba peleando, y cuentan todos que Ana peleó junto a ellos, pero Ana ya había fallecido. Ana había muerto la noche anterior en este Pont Marie, y hoy, si atravesamos el Pont Marie por las noches, su espectro se sigue apareciendo, ¿sí? Y es uno de los mártires de la resistencia. Nadie sabe su identidad secreta. De manera que cuando uno camina por París se encuentra con nombre y apellido, placas para cada uno de los miembros de la resistencia, estos pibes jóvenes, ¿sí? Que pelearon para sacudir a París del yugo nazi, ¿sí? Este, por ejemplo, era un estudiante farmacéutico de 24 años, que murió heroicamente por la Francia el 25 de agosto. Uno se encuentra estos carteles literalmente en cualquier lado, porque como vimos, se peleó en toda la ciudad, ¿sí? Pero Ana, ¿sí? Había muerto el 24. Ana fue una de las que combatió para liberar a la ciudad. Ana fue una de las que ayudó desde las sombras, ¿sí? Y casi heroicamente a aguantar a esta invasión nazi. Ana es vista oblicuamente en cada uno de estos puntos, pero Ana, recordemos, había fallecido la noche anterior. El fantasma de Ana, el fantasma del Pont Marie, se sigue apareciendo habitualmente a cualquiera de los turistas que cruzan la zona. El Pont Marie es un puente, como ven, bastante alejado del centro, una zona un poco oscura, ¿sí? A la que tampoco me animé. El espíritu de Ana aparece fundamentalmente el 25 de agosto, ¿sí? Cruzando o revoloteando ese puente, ¿sí? Y siempre se la recuerda con una corona imaginaria, porque no sabemos su verdadera identidad, cuando recordamos la liberación de París, ¿sí? Bien, estas son algunas de las historias más misteriosas de París. Yo tenía otra para contar, pero hoy no sé si me va a dejar contarlo Zoom. Así que vamos a intentar contarla rápida. La última de las historias es la historia del fantasma más famoso de París, creo que voy a llegar a contarla quizás, que es el fantasma de las Tullerías, ¿sí? Las Tullerías, nos vamos cerquita del Pont Marie, seguimos este recorrido espectral. Si yo me llego a quedar sin tiempo y la historia del fantasma de las Tullerías queda sin final, no se preocupen que los dejo con la intriga durante toda la semana, ¿sí? Y la terminamos el lunes que viene o la subo a YouTube para que no se pierdan el final. Yo escribí un pequeño artículo acerca del fantasma de las Tullerías, que es el fantasma más conocido de París, junto al fantasma de Ana del Pont Marie. Las Tullerías eran un palacio que se encontraba, ¿sí? Como una especie de pinza cerrando el Louvre. Esto es el Louvre, hoy en día todo este edificio que era un palacio donde vivían los reyes, este palacio se cerraba por un ala construida por una reina llamada Catalina de Médicis en el siglo XVI, ¿sí? Este que tenemos acá es el Palacio de las Tullerías. Palacio que hoy no existe más, pero que en su época fue de los más conocidos de París, uno de los más lujosos. Nos quedan algunas fotos porque hoy este palacio no existe, ya voy a contar por qué, ¿sí? Pero durante la época, Catalina de Médicis se encarga de construirlo. Catalina de Médicis fue, durante el siglo XVI, la mujer más poderosa de Francia, y te diría que la mujer más poderosa de Europa. Fue esposa de reyes, madre de reyes, y era la que manejaba todo el poder desde las sombras, ¿sí? Y como tal, ella tenía algunos
negocios non santos, podemos decir, y ella conocía todos los secretos del reino. Tenía empleado, como muchos gobernantes poderosos, a gente de baja calaña para que le hiciera el trabajo sucio. Uno de estos era este personaje que ven acá, que era un carnicero, ¿sí? Llamado Jean. Jean el carnicero era uno de los asesinos más famosos de París. Jean recibía los encargos personalmente de Catalina de Médicis y cuando había que callar a alguna persona en alguna de esas noches parisinas con tanta niebla, ¿sí? El encargado de hacerlo era Jean. ¿Sí? Jean mataba a las personas por encargo de Catalina de Médicis. Pero bien, esta persona empieza a tener conocimiento, Jean, miramos este rostro tan oscuro, Jean empieza a tener conocimiento de todos los negocios sucios de Catalina de Médicis. Y empieza a creer que esa información puede valer algo. Vamos a hacer algo, me parece, no sé si les parece, porque me parece que la reunión se va a cortar. Si quieren, la frenamos y volvemos a entrar con la misma contraseña, la misma clave, ¿les parece? Para no dejar la historia sin final. ¿Les parece? ¿Hacemos así? Porque hoy Zoom no me está dando ese changüí que me da siempre, estas cosas tan extrañas de la tecnología. No creo que me vaya a dar el changüí de poder continuar la historia libremente como el otro día. Así que si les parece, salimos y volvemos a entrar para saber quién era este Jean el carnicero y no quedarse con el enigma o el misterio de esa mirada tan turbia, ¿sí? Y de saber quién era. ¿Les parece? Porque creo que lo que me va a pedir es que cierre la reunión y que la continúe. Bien. Entonces. Dejar espacio para alguna pregunta hasta ahora, Ale. Bien, a ver, ¿quieren hacer? Sí, para dejar la historia. Esto es como una serie donde dejamos ahí el interrogante. No se me queden con miedo mirando a Jean. Tenemos al Palacio de las Tullerías, tenemos a la Madame Serpiente, como se la conocía, a Catalina de Médicis, y tenemos a este asesino de la baja calaña, de la peor estofa del pueblo, llamado Jean el Carnicero. Vamos a ver cómo esto termina en una historia de muerte y de fantasmas. Pero como no quiero dejarles la historia sin final, si les parece, salimos, nos tomamos un minuto y volvemos a entrar para cerrar el relato. ¿Les parece? ¿Hacemos así? Muy bien, porque extrañamente no me permite continuarlo. ¿Tenés idea por qué, Agus, sucede esto? Hago un paréntesis, dejamos acá en Pero vos usaste el mismo ID que la semana pasada, Ale, Exacto. y la anterior. Sí. ¿Era el de Seba? No, este es el mío, pero la semana pasada también usé el mío, y te acordás que me permitió... ¿Pero se cortó? No, Sí. Yo no sé si se va a cortar, calculo que quizás me da un Por changüí. ahora no se cortó, o sea, está sucediendo un milagro, no sé a quién se lo podemos adjudicar. Sí, se lo podemos adjudicar al fantasma de Ana también. Pero claro, Sí. pensemos en algo mágico que está ocurriendo en este Bien. momento. Sí, menos de un minuto y sin embargo me deja. Bueno. Yo que vos seguiría, porque mira, estamos y 40,